trabajar hoy sobre el análisis de lo que pareciera ser otro capítulo en la novela interminable de la corrupción en Colombia. Algunos creían que la corrupción iba a parar con la llegada del cambio, pero lo que parece es que se fortaleció. Vamos a hablar de 3 casos que han marcado la agenda política esta semana. Lo primero es, paradójicamente, por segunda semana el regreso de Armando Benedetti, esta vez con una opinión muy importante, primero porque es delfín y segundo pues porque es una ficha clave en el petrismo, la señora María del Mar Pizarro. Lo segundo, la renuncia del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Vamos también a analizar ahí su video y su corta intervención, 50 y algo de segundos, para decir que se iba, y lo más importante que dijo pues es que siempre el presidente Gustavo Petro estuvo enterado de su actuar. Y lo tercero es el escándalo de los contratos millonarios en la hidroeléctrica de Urrá, protagonizados todos, por los amigos de Nicolás II, o también conocido como Nicolás Alcocer Pérez. Me parece que suena mejor el Nicolás II. Y al final vamos a hacer un análisis también. Hoy tenemos un invitado muy especial, a Miguel Ángel Rubio, y vamos a hacer un análisis con Miguel sobre el comportamiento por ahí de algunos alternativos que antes eran muy activos analizando y persiguiendo la corrupción en otros gobiernos, y en este gobierno parece que no solo sus análisis brillan por la ausencia, sino que además tienen por ahí unas cuoticas en el gobierno muy interesantes. Dicen ellos hoy dicen que todo es por el mérito. Lo que antes era nepotismo ahora se volvió meritocracia. Así que, ¿cómo estamos, Miguel? Bienvenidos. ¿Puedes saludar a la audiencia? Un saludo, Hernán, estancia, y sí, en esta noche de velitas que siempre pues se celebra bastante aquí en Colombia. Un saludo a toda tu audiencia y bueno, muchas gracias por invitarme nuevamente a espacio. Vamos a conversar sabroso. La última vez que estuviste por aquí, Miguel Ángel, estuvimos hablando sobre el texto de Agustín Laje, Generación Idiota. Ese texto, si lo recordamos, habla mucho sobre el tema del feminismo y cómo el feminismo es utilizado precisamente hoy en día más como bandera política que cualquier cosa. Y pues eso yo creo que lo podríamos conectar con nuestro primer tema del día, en el que vamos a hablar del regreso de Armando Benedetti y cuáles son las posturas hoy de algunos personajes de su regreso al gobierno después de los escándalos de maltrato verbal a Laura Sarabia. ¿Cómo le parece? Pues eso no solo es inaceptable, sino vergonzoso, porque hace no más unos meses también se conoció una denuncia que le hizo su esposa. Esto fue confirmado pues por las autoridades españolas y no sabemos qué pasó ahí. Parece ser que las esposas también cambian de opinión, porque ahora dice Adelina que no hay ningún maltrato, que todo fue malentendido. Lo que antes era rasgar ropa con cuchillo e insultar hasta que tuviera que llegar la policía española, pues ya se convirtió en un malentendido. Entonces, ¿le parece, Miguel Ángel, si empezamos precisamente con ese caso, el caso de la opinión de María José Pizarro? Dale, que hay mucha tela para cortar y mucha bala para recibir. Muy bien, vamos entonces, me confirmas ahí si hay sonido. Usted, ¿cómo ve? Y permítame cambiarle de tema, la llegada de Armando Benedetti. ¿Se escucha bien la entrevista a la periodista? La pregunta, perdón, Miguel Ángel. Sí. Perfecto. Al Congreso, al gobierno, después de todo lo que hemos sabido de la denuncia que está en España, de los antecedentes de su trato a Laura Sarabia, ¿a usted cuál es su opinión frente a esa llegada al gobierno otra vez? Pues yo tuve la posibilidad de hablar con Adelina Guerrero, ¿sí? Con respecto a las denuncias que había de maltrato, y lo que ella me aseguró es que primero no había ninguna denuncia, segundo que no había testimonios, tercero que no había fotos, y que eso estaba, digamos, causando pues grandes impactos en su vida personal y familiar. Y a mí lo que me parece es que ella es una mujer capaz, inteligente, y creo que luchar en contra del machismo parte por escuchar lo que ella tiene que decir, que la persona que, digamos, ha sido una supuesta víctima, porque es que nosotros lo que vemos es que hablamos un montón de un testimonio, de un caso que al parecer, o por lo menos que el sujeto principal de los hechos dice que no sucedió. Usted... Miguel Ángel, luego se esculcó, por estos días se esculcó el Twitter de Adelina, y lamentablemente pues Adelina no tuvo la decencia de eliminar los trinos que puso para la fecha, en donde no solamente Adelina sino también la suegra de Benedetti, es decir, la madre de Adelina, le contaba al país y al mundo cómo eran los maltratos de Armando Benedetti. Hay que hablar de presunción, ¿cierto? Cuando hablemos del caso de Laura ya no hablamos de presunción, pero en este todavía hay que darle su
su beneficio. La primera pregunta, Miguel Ángel, ¿qué hubiera pasado si esto se hubiera conocido en un gobierno contrario al gobierno del cambio? ¿Estaríamos escuchando a una Delfín Pizarro igual de condescendiente con el maltrato a la mujer? Hombre, paradójicamente los principales casos de funcionarios ligados a maltrato a las veces del gobierno han sido en el gobierno de la pañoleta morada. Primero pues es el famoso director de RTBC Noticias, no es una sino varias, también tiene unas acusaciones ahí permanentes, columna de TVC al frente. La segunda es señor Cancino, no recuerdo muy bien cuál es y la tercera es Benedetti. Simplemente el gobierno del pañuelo morado se ha venido masculina y toda esta cosa que se viene la meramente. Si hubiera pasado en un gobierno de derecha, seguramente las hordas feministas de todo el país habrían salido a tomarse la plaza de Bolívar con letras moradas, habrían generado toda una manifestación masiva y unas marchas mundiales en el país, habrían incluso, como lo hicieron finalizando el gobierno anterior, han hecho desmanes, dado grafiti, se hubieran dado de frente contra la fuerza pública, pero pues, paradoja, sucede en el gobierno del Ministerio de la Igualdad, donde hay una vicepresidenta feminista. Esas cosas pasan de agache porque nos damos cuenta que pues es en la izquierda donde se ha venido poniendo por la superficie este tipo de extremadamente graves y que deberían ser el óbice que no deberían ser óbice para impedirles, para que puedan ejercer el poder. Voy a un caso local, Pereira, la lista de Colombia Humana estuvo encabezada por una persona que tiene una acusación, una investigación de acoso sexual. El solo hecho de que se le haya abierto la investigación o el solo pero ahí estamos hablando, perdón que te interrumpa, Miguel, de Matador, tal vez. No, estoy hablando de la cabeza de lista del Consejo de Pereira. Matador es otro personaje también cercano al gobierno que está en RTBC y también tuvo una denuncia de maltrato. Y también se nos escapaba el señor Alex Flores, recordemos, allá en Cartagena. Es decir, podríamos hacer todo un listado de personas ligadas al Pacto Histórico a Colombia Humana con ese tipo de antecedentes. En Pereira hubo un caso de una investigación que parece que no prosperó, pero lo que quiero decir es que ha sido reiterativo que aparezcan en la izquierda. Papayazo que hayan dado, persecución no, en todo caso los campanazos de ese tipo de funcionarios ligados a procesos de acoso sexual o trato de la mujer han aparecido por la izquierda y no por la derecha. Y hoy precisamente esa crisis de reacción de la izquierda a tiempo para contrarrestar estas acciones, estas investigaciones, estas dudas, destituyendo funcionarios y sacándolos del gobierno, es lo que tiene posicionadas posturas de derecha, paradójicamente en mujeres con altas posibilidades de ser presidenciables, como María Fernanda Caballo, Paloma Valencia, que han cogido no un discurso feminista sino femenino y se han convertido en la punta de lanza de la derecha hoy como mujeres y no así en la izquierda. Digamos, podríamos hablar más a fondo, si nos da el tiempo, sobre cómo en los últimos años las mujeres han llegado al poder por partidos de derecha y no por partidos de izquierda permeados por ese tipo de... Claro, es que mientras sigamos viendo unas respuestas del pacto histórico, puntualmente hoy de la señora Pizarro haciendo malabares discursivos para poder salirse y sacarle el juste a las cosas, Miguel Ángel, yo creo que es que aquí ya es defender lo indefendible, porque si seguimos nadando por el pacto histórico, no solamente María del Mar Pizarro, sino otras mujeres cayeron en las mismas prácticas, y luego los ministros que se atrevieron a cuestionar a Petro y él les salió con el cuento de yo soy el presidente y yo soy el que toma las decisiones, pues ya salieron del ministerio, salieron precisamente de Palacio un poquito más blanditos y salieron a decir que por lo menos en este gobierno se podía dialogar, pero vamos con el segundo audio. Es un poco más, tiene más detalles, pero además me gustaría que nos concentremos más aquí para los que se están conectando. Les recuerdo que estamos en primera instancia hablando del regreso de Benedetti al gobierno del cambio y para eso estamos mirando qué opina la señora María del Mar Pizarro, no María José, no, recuerden que esa familia nos dejó dos delfines, María del Mar y María José, las dos hoy en el Congreso, entre las dos están ganando poco menos de 100 millones de pesos mensuales, nos valen 2.500 millones de pesos por periodo de 4 años, y esto es lo que piensa ella
sobre el maltrato a la mujer hoy, diferente a lo que pensaba hace unos años? Entremos en el caso del maltrato a Laura Sarabia. O sea, uno es violencia física y esta otra es violencia, que usted dice pues que no hay violencia física, pero pues hay una denuncia, pero lo otro es violencia verbal. Es un maltrato evidente y que todo el país lo supo. Pues realmente yo no sabría cuáles son las relaciones de poder que hay entre Laura Sarabia y Armando Benedetti. Lo que sí sé es que, digamos, Armando Benedetti es una persona bastante expresiva y que es un tema cultural que en algunas regiones del país se habla con palabras que son, pues que para otras regiones del país pueden ser bastante soeces y vulgares. Entonces, pues tú me estás pidiendo que yo hable sobre una relación que primero no tiene nada que ver conmigo y segundo, que no, de la cual no conozco los detalles. Un poquito nerviosa ahí la risa de María del Mar. Miguel, recordamos cuando se enfrentó Petro a Rodolfo Hernández y algunos de los defensores de Rodolfo decían que era que en el Santander se hablaba así. ¿Cuál era la reacción entonces del sector del petrismo para ese argumento que hoy está poniendo María del Mar paradójicamente para defender a Benedetti? ¿Lo recuerda? Lo recuerdo perfectamente porque viví esa campaña desde adentro. Las redes sociales se inundaron, indignó frases, porque además el candidato no solamente habló de que no sé qué cosa se parecía a las prostitutas de no sé qué parte del país y además se metió con la Virgen María, que es una figura no del feminismo, pero sí de la propia de la cultura femenina colombiana en todo el país. Sí, claro que lo recuerdo perfectamente, ese episodio con Rodolfo Hernández, que además le dio mucha viralidad en redes. Bueno, muy interesante que hoy los que antes decían que eso no tenía nada que ver y que el que era vulgar, pues ahora están diciendo que Benedetti tiene el derecho de tratar mal a las mujeres porque en la región a la que él pertenece, que además es un insulto a todos aquellos que son de la región que es Benedetti, entiendo que de Barranquilla, no estoy seguro, pero tenemos claro que es de la costa atlántica. Me parece muy paradójico, pero pues además muy interesante. Sigamos aquí con el audio. Entonces, pues... Creo que, como se lo decía mi compañero Oscar Montes, pues los oyentes, la ciudadanía, los votantes esperan un poquito de coherencia, porque obviamente si estuviésemos en otro gobierno, pues serían mucho más radicales a la hora de hacer acusaciones frente a una situación como la que estamos viviendo en la Casa de Nariño con Armando Benedetti, que no tiene ninguna presentación que haya vuelto otra vez a Palacio después de todos los escándalos en los que estuvo inmerso. ¿No cree usted que ahí, entendiendo que no es responsabilidad suya, si hay por lo menos un comportamiento muy distinto al que cuando se estaba en la oposición se exigía a quienes estaban gobernando? No podría decirte, porque es que también nosotros escuchamos una parte de la conversación, pero escuchamos toda la conversación, sabíamos en qué contexto estaban hablando, ¿me entiendes? Entonces no podría decirte. Podemos decir que hay una relación de poder Benedetti-Laura o Laura-Benedetti, es que son cosas que para mí no tienen tanta claridad. Pues mire, representante, yo sé que a usted le toca hacer maromas para responder como miembro del Pacto Histórico frente a algo pues que no tiene ningún tipo de presentación, pero yo por eso le agradezco enormemente que haya aceptado esta comunicación con nosotros. Camila de oyentes, permítanme recapitular un poquito lo que la representante Pizarro llama expresividad regional, que son algunas de las expresiones que le dijo Armando Benedetti a Laura Sarabia. No vales nada, te has portado como una mierda conmigo, yo todavía no he tratado mal a nadie como lo sé hacer, tú no sabes un culo, ahora sí te amenazo, hija de puta. Con perdón de los oyentes, porque esto sigue una lista larga. Eso no son expresiones regionales, eso es maltrato. Y aquí nos habla la representante Pizarro sobre el feminismo y hace un llamado a las feministas. Quiero recordarles que esta misma pregunta se la hicimos a la ministra Susana Muhammad y en un segundo contestó: no estoy de acuerdo con el regreso de Armando Benedetti. Es impresentable que mujeres que están en la izquierda y que se dicen feministas estén en este momento con esas respuestas de estas son expresiones regionales o no me pregunten a mí por una relación que no es conmigo. De verdad, vergonzoso. Si usted dice, Camila, que estaba haciendo maromas, pues se cayó en esa maroma. Muy bien, ahí digamos que la entrevista fue un poco más larga. La verdad es que diríamos de manera muy coloquial que pusieron a patinar a María del Mar, pero pues a mí esos extractos me parecieron muy interesantes porque es que el contraste con el pasado es doloroso, Miguel. El petrismo, que en su época de oposición se presentó como el bastión de la ética y la transparencia, hoy pareciera más preocupado por proteger a sus aliados que por mantener la
coherencia de eso. Sí, yo no sé qué es lo que tanto calla el guardado que le tiene Benedetti y además también Laura, porque entiendo que la relación entre Laura y Petro también como que no va por el mejor camino ya, pero yo creo que aquí la credibilidad del pacto histórico y de los que hoy nos están gobernando se fractura de facto, o sea, credibilidad o su sanción social sí tendrán que tener después de que Benedetti, o sea, pasamos de que el canciller dijera que se estaba investigando a Benedetti porque no solo por el maltrato a su esposa, sino porque se fue para España sin permiso. Recordemos que él era embajador ante la FAO y no embajador en España, y pasamos de eso a que lo premiaran hoy con un puesto al lado de la oficina presidencial y con un salario de 30 millones digamos que en ese sentido, por lo menos ya no nos cuesta todo lo que nos costaba aquí en Italia. Su conclusión, Miguel, para este tema, para poder pasar al segundo, que es más interesante todavía con el ministro Ricardo Bonilla. No, es evidente que hay una complicidad clara de parte de funcionarios del gobierno, del pacto histórico, de la bancada, y con esas actuaciones del todo deplorables, porque además no se te olvide que hay una instancia institucional y gobernada por el gobierno, que es el Ministerio de la Igualdad, liderado por la Francia Márquez, que es, además de reivindicarse como negra, se mujer feminista, y pues para ninguno de los casos que mencionamos, el Benedetti, el Manmorri, de representante Flores, creo que es ahora, Alex Flores, que es cuota de Daniel Quintero, recordemos que Daniel Quintero lo puso ahí. ¿Otro es Cancino? No, ¿cuál es el otro? Sí, Diego Cancino. Es que tenemos casi que un equipo de microfútbol ahí, entonces Exacto, entiendo que es un trabajo recordarlo a todos. Cancino, entre otros, no hubo un comunicado oficial de rechazo de parte del Ministerio de la Igualdad, y por otro, pues ese lenguaje gaminesco que Benedetti no lo utilizó como siendo embajador de Colombia en Venezuela con una representación diplomática que le corresponde a él como embajador de manera diplomática, hable por donde hable o refiere a quien se refiera, más cuando estaba hablando con la jefe del gobierno presidente, pues usar un lenguaje adecuado a su potestad en ese momento. Ahí no estaba hablando Armando Benedetti como particular, sino que fue un audio que se en el contexto de Benedetti como embajador suena. Entonces ahí hay una gravedad expresa y una complicidad total de parte del pacto histórico. Entiendo que también María José Pizarro dio algunas de que bastante flojas y bastante... Sí, no, es que yo quería concluir con eso, Miguel. Yo quería concluir precisamente con eso. Los que antes denigraban de los tibios, ahora brillan por el silencio y precisamente por la tibieza. Es que es increíble, la tibieza de las voces que se identifican como feministas dentro de este gobierno es decepcionante. Yo tampoco vi, por ejemplo, a la señora Isabel Cristina Zuleta, que fue una de las que vociferó mucho en campaña, inclusive muy orgullosa quemando candidatos, y frente a esto pues pareciera que todos, yo no sé si es que le tienen miedo a Benedetti, tienen respeto, no entiendo qué es lo que pasa. El único que por ahí también muy tibio se pronunció fue Roy Barreras, pero antes llamando a la unidad. Yo pienso que justificar o simplemente ignorar estos actos de maltrato y de violencia bajo la bandera del feminismo termina convertido yo te la pongo de esta manera para cerrar ya del todo, y para los del pacto que estén escuchando, porque seguramente hay mucha gente del pacto que está escuchando esto, es que no lo hagan funcionarios internos del gobierno porque temen perder su puesto. No estaría de acuerdo, pero creo que sería razonable. Pero hay una persona dentro del gobierno que tiene un prestigio, un poder, una influencia a la que no pueden echar ni le pueden restringir su campo de acción, que es a Francia Márquez, que Francia Márquez tiene cargo por elección popular y el presidente no la puede destituir. Podrá regañarlo, podrá oponerse, pero Francia, desde su poder como vicepresidente, como ministra de la Igualdad, pudo haber sacado un comunicado contundente rechazando la llegada de Benedetti a Palacio, como debió haberlo hecho con Juan Manmorri y con todos los demás casos, y ahí, digamos, hubieran sido mucho más dignos frente a esos casos que el silencio totalmente cómplice de Francia Márquez. Es que el silencio que más duele es el de Francia Márquez, es precisamente por eso, porque ella tiene una instancia de poder institucional otorgado por el pueblo,
por un pueblo que la eligió junto con Petro, como la vicepresidencial, 1 millón de votos que sacó en la consulta y unas comunidades afrocolombianas donde el trato femenino no es algo, es tan común como dentro del país. Entonces, si esa instancia que tiene poder y que tiene representatividad y que tiene los mismos 11 millones a la que no le pueden destituir ni quitar ni nada, no se manifiesta, a partir de ahí estamos. Entonces coincidimos en que todo lo que está sucediendo es una contradicción. Yo entiendo la ponderación de Miguel Ángel, porque recordemos que Miguel, como lo dijo hace unos minutos, él participó en la campaña, él fue uno de los que creyó en el cambio, cosa que es absolutamente válida. Luego nos cuentas en otro programa que tengamos el espacio, Miguel, cómo han sido esas etapas o esas conclusiones a las que te ha permitido llegar el resultado de este primer gobierno del pacto histórico. Digo yo que estoy en la otra esquina ideológica y lo sabemos. Ojalá el primero, el único y el último. Pasamos a nuestro segundo tema. Recordemos que vamos a hablar de la renuncia del señor Ricardo Bonilla. Él nos dice que su renuncia, ya lo vamos a ver en un video, pero nos dice que siempre estuvo sobre la mesa. Yo no sé si eso es un silogismo, cómo lo quiera presentar. Yo la verdad es que eso es un juego de semántica y muy interesante, una retórica muy ambigua que solo evidencia precisamente la falta de responsabilidad. O sea, yo no voy a inculpar a nadie porque pues entendemos que el señor Ricardo Bonilla tiene su derecho a la presunción de inocencia, como también lo tenían de quienes se presumía corrupción en gobiernos anteriores. Paradójicamente, como vimos, esta gente que hoy nos gobierna antes no respetaba la presunción de inocencia, pero pues ahora no solo la respetan, sino que le exigen al país con denuncias y con amenazas que hay que respetarla. Vamos a escuchar entonces al señor Bonilla. La República de Colombia, presidente, desde que me posesioné como ministro de Hacienda de la República de Colombia, presidente, nunca me atornillaron y no lo usaré para defenderme en este confuso episodio. El presidente siempre estuvo enterado de mis acciones y deberes como funcionario público y mi renuncia estuvo sobre la mesa, pendiente solo de fecha, y ayer fue concertada en Vía San Andrés. Como lo digo en mi renuncia, me retiro con la frente en alto, confiado en convencer a mis investigadores, que no compré silencio, ni votos de congresistas, ni cultivos, y mucho menos cometí delito. La defensa que asumo con mi equipo jurídico está soportada en la verdad y la transparencia por todos los actos de mi vida académica. Yo termino yo empiezo, esta segunda sección de nuestro programa, Miguel, con una reflexión muy importante, y termina siendo lamentable que personas que a lo largo de su vida fueron exitosas académicamente hablando, como lo fue el señor Álvaro Leiva, como lo fue quien acabamos de ver en pantalla, por muchas diferencias que yo tenga con Álvaro Leiva, porque no digamos que no estoy de acuerdo con sus posturas políticas y nunca lo estuve, no se puede negar su éxito profesional, y ver la forma como han ido terminando simplemente por seguirle los caprichos al presidente Petro. Esta declaración, por ejemplo, es un ejemplo clásico de retórica política que busca proyectar dignidad y confianza, pero que al mismo tiempo termina planteando más preguntas que respuestas. Un amigo suyo por ahí, Miguel, porque yo sé que usted lo estima bastante, el señor Felipe Zuleta, cuando escucha este tipo de declaraciones dice: no aclare que oscurece, y eso es lo que uno le tiene que decir al ministro. Afirmar que la renuncia estuvo sobre la mesa y que el presidente siempre estuvo enterado de acciones sugiere un intento de compartir la responsabilidad con el Ejecutivo. Yo no sé si es revanchismo, yo no sé si es porque Petro un día lo estaba defendiendo y al otro día le pidió la renuncia, paradójicamente justo unas horas después de que el país conociera que él había denunciado ante la Fiscalía a Nicolás II y al señor Ricardo Roa. Todo esto diluye cualquier carga individual, ese discurso, eso es lo único, pero también se puede interpretar como una admisión implícita de que la renuncia no fue un acto voluntario. Entonces a mí por eso me deja más dudas que respuestas. Me llama mucho la atención que diga, y por qué lo dice, que el presidente siempre estuvo enterado, pero al mismo tiempo niega los cupos indicativos, que el presidente un día antes en San Andrés
reconoció. Él dijo, mi ministro lo único que hizo fue lo que yo denuncié en gobiernos pasados. Eso también me llama mucho la atención. O sea que cuando lo hacían los otros ministros era un delito del tamaño tan importante para que el senador Petro lo denunciara, y ahora el presidente Petro lo que hace es respaldarlo porque siempre se hizo. Entonces, usted, Miguel Ángel, que participó precisamente en la campaña del cambio en su momento, ¿cómo nos explicaría eso? Inicialmente hay que pensar que el anterior del movimiento social se levanta de una manera grande y dura frente a la postura de una reforma tributaria de Beto Carrasquilla entonces, y ese estallido social le costó la salida, tú lo sabes tan bien como yo, por parte del país. También uno de los reclamos, una de las cosas que aducía el movimiento social contra Alberto Carrasquilla no solamente fue la reforma tributaria, el famoso caso de bonos de agua en La Guajira. No sé si sí. No lo tengo tanto en la memoria como el panal de huevos que no supo responder, pero también tengo los bonos de agua. Bueno, lo del panal de huevos es un desfase ahí, digamos, que no es grave, pues es un desfase que le puede pasar a cualquiera. Sin embargo, por eso lo lapidaron, todo hay que decirlo. Sí, pero las razones fundamentales por las que el movimiento social se levantó en el 2021 contra el gobierno de Duque fue la reforma tributaria de Alberto Carrasquilla y el tema de los cupos de bonos de agua en La Guajira. Eso le costó la salida a Alberto Carrasquilla del gobierno de Iván Duque, y la pregunta que yo me hago es entonces, no solamente por el caso de corrupción que salpica al ministro Bonilla, que ya puso su carta de renuncia sobre la mesa, un académico, eso de la nacional, ¿por qué no hubo ninguna manifestación del movimiento social en contra de este ministro? ¿Por qué no la misma gente no salió con la misma indignidad con la que salió contra Alberto Carrasquilla a solicitar la cabeza? Porque no solamente es por el tema de riesgos y la gestión de riesgos, sino porque fue la segunda reforma tributaria que está incursada hoy en el gobierno a menos de 2 años de haber hecho la tributaria del gobierno. Entonces, pero también además Miguel, a dos años de que Petro haya dicho como senador que en su gobierno no íbamos a tener reformas tributarias porque en su gobierno no iba a haber corrupción, y si se acaba la corrupción no se necesitan reformas tributarias. La pregunta aquí es entonces si eso además está aceptando la culpa al futuro de que en su gobierno sí hay corrupción. No, y yo quería cerrar la cosa con la disertación con algo, y es que en el pacto histórico, desde el primer momento en que se ganaron las elecciones y se empezaron a ver actos de corrupción y actos de dudosa ética o de dudosa moral política, por llamarlo de algún modo, se volvió de modo un silogismo, y es que los uribistas también lo hicieron, es que la derecha también lo hace, y entonces anclados en ese silogismo y en esa excusa de es que ellos también lo hicieron, pues no nos critiquen que estamos tratando de aprender a gobernar, cuando toda la izquierda se le fue encima al expresidente anterior porque semana le saca un titular un año de aprendizaje. No estoy justificando ese primer año de errores de Iván Duque, pero pues creo que tenemos que ponderar y es dónde está el movimiento social pidiendo la cabeza de Bonilla, ¿cierto? Y dónde está el movimiento social, o dónde está la crítica constructiva de un gobierno que si no tenía si no sabía cómo gobernar, pues debió haberse rodeado de la gente del país para haber sacado adelante las reformas que estaba proponiendo. Que el espíritu de las reformas, la intención de las reformas es buena, pero la forma, el planteamiento, el modo como se fueron planteando no fueron las correctas, al punto de que sale el gran ministro de Ocampo, sale la ministra de Cultura Cecilia López, sale el ministro de Educación Alejandro Gaviria, le cuesta la cabeza a una mujer que a mi modo debería ser la mujer más inquieta, Aurora Vergara, porque ellos estaban planteando otra manera de hacer las mismas reformas sin necesidad de generar escándalos de corrupción, procesos de polarización política, y tratando de buscar un término medio que dejara el país en un equilibrio. Lina Guarín, es muy interesante, ahora que hablas de movimiento social, Miguel. Lina Guarín aquí en la audiencia nos recuerda que en su momento ese movimiento social al que estás apelando inundó las calles, incendió las calles, no todo el movimiento, algunos, valga esa claridad, por el aumento de la gasolina. Recordemos que Gustavo Bolívar decía que un pueblo callado era un pueblo bobo, tonto, algo así, y este llegó precisamente después de prometerle a los taxistas que no iba a aumentar la gasolina, a aumentar la gasolina, además con una falacia muy interesante, porque ellos dicen que es que Duque no la subió, pero no dicen que es que a Duque no se la dejaron subir. Cuando Duque intentó subir la gasolina,
el pueblo, el país se le vino encima y luego inició la pandemia y pues obviamente ni Duque ni ningún presidente en el mundo iba a subir la gasolina en plena pandemia. Aquí en Irlanda, por ejemplo, lo que hace que yo vivo en este país, el momento en el que hemos tenido la gasolina más barata fue en pandemia. Para que hagan una relación, en pandemia un litro de gasolina valía €1,17 y hoy un litro de gasolina vale 1,90. Y el año pasado, cuando estuvimos en el punto más alto de la guerra entre Rusia y Ucrania, estuvimos pagando litro de gasolina 2,10. Entonces, también cuando se hace la ponderación del gobierno de Duque, pues olvidamos que la mitad de ese gobierno fue tratando de apagar una pandemia que no estaba dentro del plan de desarrollo. Sí, por eso te digo, ¿dónde está la manifestación masiva? ¿Dónde está la rabia, la acción, las pancartas, las marchas? ¿Dónde están los enfrentamientos con la primera línea contra decisiones de este gobierno que contradicen lo que se prometió en campaña? Es que el problema, Hernán, no es que suban la gasolina o que den cupos indicativos o no, digamos que sí es el problema es que se prometió a rajatabla, se prometió firmando en piedra, se prometió que eso no iba a pasar y se llegó con la idea de que eso no iba a pasar y en menos de 2-3 meses el gobierno ya estaba echando a la basura todo aquello que había prometido, pues porque empiezan a manifestar o se empiezan a salir a la superficie componendas y tratos que hace este gobierno para llegar al poder con personas no deseables como Armando Benedetti, Roy Barreras, Alfonso Prada, entre otros, generar toda una decepción en los pocos autocríticos que estuvimos en esa campaña, ¿sí? Acá hay que, digamos, hacer una aclaración no solicitada, pero aunque yo voté por el cambio y le hice campaña al cambio, en esencia soy mocusianista y no me considero del pacto histórico ni más. Frente a eso, también hay que recordarle a la gente del pacto histórico cuando los periodistas le preguntaban, bueno, y en el caso de que se presente un caso de corrupción en el país, ¿ustedes qué van a hacer? Y van a decir, seríamos los primeros en salir a advertir y a criticar, y yo creo que esos primeros que hemos salido a criticar que no está correcto, que está mal hecho, que no se debe hacer, hemos sido muy pocos, hemos sido tan pocos que no nos escuchamos, y los que han intentado hacerlo, ser consecuentes con lo que se dijo, han sido silenciados y durados. Entonces es una situación del todo compleja y lamentable, y desgraciadamente un economista brillante y reconocido como Bonilla, del mismo modo que Álvaro Leiva, quemando su carrera política ya en avanzada edad, defendiéndolo, porque Bonilla no es ningún culicagado. De acuerdo, no, de acuerdo, pero además difícil la tiene el señor Bonilla para defenderse después de que el mismo presidente, su jefe en el momento, lo inculpó. En esas declaraciones en San Andrés, Petro como que se emociona cuando tiene un micrófono en las manos y empieza a vomitar, empieza con su verborrea y no mide las palabras. Y lo que hizo Petro realmente cuando dice el pecado del ministro Bonilla fue hacer lo que yo antes denunciaba, que fue conceder los cupos indicativos. Eso siempre se ha hecho, yo lo denuncié porque es un delito y ahora a él lo quieren perseguir. Aquí no se quiere perseguir a nadie, señor presidente y señores del histórico. Aquí lo que hemos mostrado hoy en este programa, hicimos reproducción de unas grabaciones de María del Mar Pizarro defendiendo defendiendo entre líneas o a través de un silencio cómplice al maltratador de Armando Benedetti. Y también compartimos el video con la renuncia del señor Bonilla, y de eso es de lo que hemos estado hablando. Como les decía ayer, estamos hablando de hechos, de cosas que sucedieron. Cada quien puede tener su postura. Hay quienes defienden esto bajo la falacia de que esto siempre ha pasado, olvidando que llegaron a la presidencia precisamente prometiendo que no iba a volver a pasar. Por aquí tenemos Andrés Herrera, nos dice: Petro dijo que el presidente Duque era responsable del robo de 70,000 millones de Mintic y no se responsabiliza de su corrupción. Eso es totalmente cierto. Recordándole a la audiencia también que el robo de la unidad de gestión del riesgo es muy superior a 7 millones de pesos. Por ahí pasó hace rato. Por algo no han vuelto a hablar de los 70,000 millones, ¿cierto? Así como también Petro dijo que el gobierno de Duque, que la dictadura de Duque, porque él además decía que era una dictadura, que la dictadura de Duque permitía el asesinato de líderes sociales, así como lo permite el gobierno de Petro. La diferencia es que en el gobierno de Duque, Gustavo Bolívar lo denunciaba todos los días. Recordemos que el Buenos Días de Gustavo Bolívar
Bolívar era el número de la masacre, y en este gobierno pues no tenemos a un Gustavo Bolívar que nos dé los buenos días haciendo estas denuncias. Sin embargo, por fortuna tenemos a una oposición que ha sido subestimada, pero su trabajo ha hecho, se han caído unas cuantas cabezas del gobierno y el país ha mantenido informado de cuántas masacres lleva. Vamos pasando entonces al tercer tema, Miguel Ángel. Aquí vamos a dar lectura a un artículo que sale hoy precisamente, muy importante, una vez que nos habla del último escándalo, del escándalo precisamente de Nicolás II y del señor Ricardo Roa. Este artículo titula las escandalosas pretensiones de los contratistas amigos de Nicolás Alcocer Petro ante la hidroeléctrica Urrá. Exigían millones de dólares. Vamos a ver entonces qué tiene para decir la revista Semana, que ya no es la revista de la señora, como decía Petro en su momento, o de la muñeca de la mafia, no, ya no es esa revista. Por eso tampoco han vuelto a atacar a la revista Semana. Por el contrario, lo que hemos visto es representantes y senadores del pacto histórico concediendo entrevistas al nuevo director. Luego de la escandalosa denuncia del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, Semana revela lo que buscaban los amigos del hijo de la primera dama ante la hidroeléctrica de Urrá, también hijo de Gustavo Petro, recordé. Pedían millones de dólares en medio de un jugoso contrato, hijo adoptivo para que seamos más precisos. La salida de Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda del gobierno de Petro, destapó una denuncia que conmocionó al país por posibles irregularidades en la hidroeléctrica de Urrá, donde estarían presuntamente involucrados Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y Nicolás Petro, hijo de la primera dama Verónica Alcocer. El saliente ministro recibió la denuncia en su celular el pasado 28 de septiembre y habría remitido el documento a la Fiscalía en octubre de este año, pero hasta ahora salió a la luz, dándole paso a otro escándalo que involucraría a otro integrante de la familia Pres. Por eso yo hablo de Nicolás II. De acuerdo con la denuncia, David Cerón y Luz Amparo Muñoz Petro, esta Luz Amparo Muñoz Petro, vale aclarar que no se ha confirmado que tenga al parentesco con el presidente. Esposos y amigos de Nicolás Alcocer cuentan con un jugoso contrato en la hidroeléctrica a través de su empresa Luxim Ingeniería SAS, que integra el consorcio Lux Power 2022 junto a la empresa Power China International Group. De acuerdo con el documento, si bien el contrato viene de la administración de Rafael Piedrahíta como presidente de Urrá y del gobierno pasado, Cerón estaría amenazando por beneficios en licitaciones, aprovechando su cercanía con el hijo de Verónica Alcocer. La relación la justifican con las fotos en redes sociales, con fiestas en casas lujosas y viajes en yate que muestran tanto el costoso estilo de vida como la cercanía entre ellos. Pero además, pues también muestran que pertenecen a las élites, que pertenecen precisamente a esos blanquitos ricos que el presidente tanto critica, pero de los que hace parte, todo hay que decirlo, a esos capitalistas de los que hace parte, que viven como una herencia aristocrática. Si bien el presidente ha desestimado el texto, que también pone en jaque a su exgerente de campaña y presidente de la empresa más importante del país, nuevas pruebas validan parte de lo denunciado en el anónimo que llegó a manos del extras. Semana conoció varios documentos que prueban el contrato de los amigos de Nicolás Alcocer en Urrá y demuestran cómo, pese a que mostraron inexperiencia y dificultades para ejecutarlo, solicitaron millones de dólares por supuestas afectaciones en Casal Consorcio. Todo comenzó con el contrato al consorcio Lux Power 2022, conformado por Luxim y una empresa de origen chino. Fue suscrito el 21 de julio de 2021 durante el gobierno pasado, para que no digan que la prensa no aclara, por 76.058 billones. El objetivo era la construcción del Parque Solar Urrá 19,9 en Córdoba, que debía entrar en operación 14 meses después de firmada el acta de inicio, es decir, en septiembre de 2022. Recuerden el día de la posesión, por favor, agosto. Pero el Parque Solar aún no ha sido inaugurado formalmente. Después de la firma, el consorcio envió una avalancha de reclamos a la hidroeléctrica, exigiendo millones de dólares por la situación económica de las mías. Llegaron a decir que el desequilibrio financiero de la empresa se debía a la falta de 60.900 millones de pesos adicionales que nunca fueron concedidos por Urrá. El asunto empezó con una solicitud con fecha de 25 de marzo de 2022, en la que el consorcio pidió el restablecimiento del equilibrio financiero del contrato y advirtió posibles
posibles incumplimientos de no lograrse, por lo que pidieron un aumento de los años. Luego se enviaron oficios con fecha del 19 de diciembre de 2022. Cristian Arturo Martínez Ortiz, representante legal de Lux Power, envió 2 comunicaciones a Leonardo Boone, representante legal del consorcio Interparque Solar 2022, que lleva la interventoría pidiendo cambios en las cláusulas de antes. Adicionalmente pidieron que Urra les reconozca $4.857.000 por desequilibrio económico, argumentando como motivos, entre otras cosas, la guerra entre Rusia y Ucrania. Argumentó imprevistos por 159.200. Particularmente, según las imágenes del anónimo, Boone es amigo de Cerón Muñoz y Valentina Alcocer, con quien comparten en fiestas y ya. El ingeniero Boone, quien se ve en redes sociales transportándose en helicóptero y viajando por el mundo, es el encargado de hacer seguimiento a los del contrato. Días después se dirigen a Rafael Amaya, entonces presidente encargado de Urra, para reiterar su necesidad de que se les giren más recursos. Pero los funcionarios de Urra no accedieron a las pretensiones e incluso sacaron en cara la inexperiencia del consorcio en el trabajo encomendado. En diciembre de 2022, Enrique Kerguelen, gerente técnico ambiental de Urra, envió un oficio negando las adiciones, pero también comunicándoles lo lento que han trabajado. Abro comillas, el contratista informó que ingresan 16 personas más para la instalación de los trackers, pero aún así, teniendo en cuenta la curva de aprendizaje y la falta de experiencia, no serían suficientes para registrar un avance de los plazos. Kerguelen les comunicó en marzo de 2023 la inviabilidad de los múltiples reclamos. Les aclaró que los pagos de millones de dólares cubrieron a la fecha cerca del 80%. En el último oficio, con fechas del 29 de enero de 2024, los contratistas cercanos a Nicolás Alcocer manifestaron que la afectación por desequilibrio financiero requería 30.000 millones de pesos, más la utilidad esperada. En total, según los contratistas, el ajuste que se merecían debía ser de 6.900. Al momento de presentar la oferta, la utilidad prevista para este proyecto era del 30%, que nunca se percibió. Siempre hemos trabajado exclusivamente para cubrir costos, cierro comillas. Dicen los contratistas en un oficio al presidente de la hidroeléctrica Urra. Semana conoció que Urra contrató una consultoría externa para revisar el caso del consorcio. Si bien en algunas reclamaciones tenían razón, por ningún motivo se debía entregar la suma que exigieron en 2024. Bajo ese sustento, se contestó y se negó la pretensión. Sin embargo, Semana conoció que la empresa sigue participando en procesos licitatorios en Urra, en busca de otro contrato, pese al incumplimiento de las fechas previstas en el proyecto del parque solar. Los protagonistas de las fotos en la denuncia, que relacionan con el hijo adoptivo del presidente Petro, no solo tienen contratos y negocios relacionados con Urra, pese al presunto conflicto de interés por la amistad entre contratista e interventor. La empresa de Cerón se ha anclado en esta figura para intentar lograr desembolsos extra para un contrato cuyo avance fue deficiente, poniendo en riesgo miles de millones de pesos. Mientras tanto, en redes sociales muestran vidas excéntricas, con lujosas fiestas y casas imponentes en zonas exclusivas de Barranquilla. La hidroeléctrica de Urra cuenta con un presupuesto que ronda los 500.000 millones de pesos al año, pese a que son casi todos recursos del Ministerio de Hacienda. Es una entidad mixta y no debe reportar su contrato públicamente. Semana consultó fuentes internas de la compañía y no descartan que la denuncia forme parte de un posible fuego amigo entre quienes se disputan el poder en la hidroeléctrica. Existen varias pruebas que indicarían que la empresa estaría bajo el control de la familia Calle, pero la posibilidad de una adquisición por parte de Ecopetrol, cuyo presidente fue salpicado en el anónimo, podría despojárselo a puertas de las elecciones 2020. Urra siempre ha sido un botín político cordobés y el gobierno de Gustavo Petro parece no ser la excepción. Con la presunta participación e influencia de su hijo adoptivo, la trama alrededor de la empresa es cada vez más. Semana intentó contactar a David Cerón, accionista mayoritario de Luxim Ingeniería SAS, así como a Leonardo Boone, interventor del contrato, pero no se obtuvo respuesta. Nicolás Alcocer tampoco recibió los mensajes. Este es el tercer tema, un escándalo alrededor de la hidroeléctrica y los presuntos beneficios obtenidos por allegados a Nicolás II. Sobra aclarar, Miguel, en este caso, para las personas que nos están viendo, que el problema aquí no es un contrato que en teoría se originó en el gobierno de Duque, sino el problema, y por lo que se denuncia a Nicolás Alcocer,
es precisamente por presunto tráfico de influencias, una vez que ha estado, según la denuncia, tratando de gestionar para que sus amigos se beneficien por cuenta de ese contrato que está, a mi juicio, medio enredado. De manera que, de esa manera, como se reparte el mecato en los descansos del colegio, parece ser que los gobiernos a lo largo de la historia de Colombia se reparten los recursos de todos los colombianos. Miguel Ángel, ¿opiniones? Bueno, vuelvo a ejemplos, gobiernos pasados donde la oposición está fuertemente en contra del gobierno, todo lo que le hicieron de Uribe, el tema de las zonas francas, cosas, o bueno, el tema de gobierno para ir a Panaca, de otras. Este ha sido un gobierno en el 3 miembros, estado escándalos, la UPET, Nicolás Sabía, delegadas a la campaña, no declaradas por parte de organizaciones no muy correctas dentro del país. Esa es una. La otra, los escándalos generaron frenajes, grandes comitivas que acompañaban a ver a Adam, tratos para un fotógrafo, el fotógrafo denunció incluso por una ex periodista, creo que era Adam. Y este último que relaciona a Nicolás II, como le decís vos, que me parece nada más muy interesante, pues esta familia presidida del gobierno del país pues no estaba exenta de escándalos familiares e eso ha tenido los más complejos 4 gobiernos, extremadamente lamentable, y que nuevamente ante acto de cobra por la presidencia, la bancada de gobierno, los callados, ya eso es como Benedetti hubiera servido de nada de humo para que todos se manifestaran en contra de la... De acuerdo, ¿no? Ahora que dices que este gobierno ha estado envuelto en unos escándalos, los peores de los últimos gobiernos, yo creo que este podría ser el peor escándalo, el de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, después de Odebrecht, superando el caso de Mintic en el gobierno de Duque. Pero paradójicamente, Miguel Ángel, son escándalos muy parecidos a los que se vieron en el gobierno de Uribe II. La olmedopolítica es solo comparable con la yidispolítica, hasta lo que hemos podido ver. Ya hay condenados. Yo tengo unas discusiones muy interesantes con un antropólogo, ojalá algún día lo pudiéramos tener en el programa, también muy interesante, digamos que es medio izquierdoso así como vos, pero son personas con las que se puede debatir, a diferencia de esos petristas pura sangre. Y él me dice que es que nunca se puede comparar lo que hizo Uribe con lo que hizo Petro, con lo que ha hecho Petro, pero pues es que cómo vamos a equiparar 8 años de gobierno con 2. ¿Qué podría pasar si le damos la oportunidad a Petro de otros 6 años y ahí sí equiparamos 8 con 8? A ver si Petro llega a ser tan atrevido de superar a Uribe en términos de ejecutivos, ¿cierto? Ya la historia de lo que había de Uribe para atrás de sus gobiernos y de Petro para atrás de sus gobiernos, pues digamos que eso ya podría ser resorte de otro debate. Yo digo que se parecen tanto que algunos dicen que Uribe viene de las entrañas del paramilitarismo y otros decimos que Petro viene de las entrañas de las guerrillas. Entonces, hasta en eso se parece, o sea, son polos opuestos que terminan siendo muy similares, muy parecidos. No sé qué opinión le merezcas a eso para terminar ya con este tercer tema y pasar al tema extra para los que se han quedado hasta el final, que es el del alternativo que vamos a hablar hoy. No, cierro lo que tú estás diciendo con algo que yo he venido pensando desde que arrancó ese gobierno, y es que el país hoy está, la opinión política, la cultura política actual del país está entre caudillos, uno de derecha que lo representa Álvaro Uribe y uno de Gustavo Petro, y esos dos caudillos políticos son muy parecidos, no solamente en términos del gran poder que tienen las masas. Estoy seguro que mucha de la gente que votó en el por Petro, porque el pueblo, la masa votante no es ni uribista ni petrista, es masa votante, y se mueven de acuerdo con las promesas que más le van a votar. No se puede pensar que hay una mitad del pueblo colombiano de izquierda y una mitad del pueblo colombiano de derecha. Simplemente 20 años después de lo que se dio, llega Petro y el país está entre dos caudillos, un caudillo de derecha que representa el final de una política del siglo XX, que es Álvaro, y el inicio de un nuevo caudillo izquierda progresista, que es Gustavo Petro, y no ninguno de los dos con ese nivel de polaridad ha generado solución para el país. Frente a lo que se hace necesario es que la verdadera utopía hoy revolucionario, la verdadera utopía hoy del cambio vendría de una tercera vía que no sea ni uribista ni petrista y que no sea polar. Eso es una postura que no le gusta mucho a la izquierda, pero que al cabo de los días y el día se pone de manifiesto la necesidad de una vía alternativa y un liderazgo que se desmarque. El mundo está girando, Miguel, y lo digo por Argentina, lo digo por Italia, por El Salvador. El mundo está girando a personas poco conocidas en el campo político. No vamos a decir del todo outsiders porque pues hay unos que ejercieron la política de alguna manera a través del activismo, como haya sido, y por alguna razón terminaron aquí.
yo me suscribo a eso. Yo tengo una máxima y es que nunca voy a recomendar nombres ni apellidos porque no es mi posición. Mi posición es opinar, analizar si consideran que analizo, si no consideran. Por ahí había uno que se hacía llamar Ariel Analiza, todavía lo encuentran en Twitter como @Ariel Analiza, pero a Ariel se le olvidó analizar lo que ha pasado en el gobierno del cambio y se quedó analizando lo que pasó hace años. Entonces yo por eso no me atrevo a decir que yo analizo, yo hago el intento de analizar y habrá quienes coincidan conmigo y quienes no, pero yo adjudicarme ese título no lo voy a hacer porque no quiero ser Ariel Ruta 2, pero yo sí coincido con que necesitamos gente que no sea política y que no conozca las porquerías que conocen los políticos, porque como ellos mismos lo dicen, tienden a normalizar. Lo decía el ex senador Robledo, yo recuerdo cuando yo fui cercano a él, él nos decía en los almuerzos, estamos pasando de echa la ley, echa la trampa, a meter la trampa dentro de la ley. Y esa es la realidad. Ahí estamos. O sea, ¿qué más podemos esperar de quienes nos gobiernan si son ellos mismos los que hacen la ley? ¿Cómo podemos esperar que haya una disminución de salarios si son ellos mismos los que legislan para su salario? Entonces, ellos conocen todas esas triquiñuelas y todas esas leguleyadas que tienen que hacer para salirse con el asunto. Entonces, esto es vergonzoso que el Congreso escoja procurador. O sea, ¿en qué momento entonces el procurador va a investigar a los congresistas cuando el procurador que eligieron, que ese fue otro sapo que se tuvo que tragar el petrismo, terminó siendo quien llevaba no nombrado como secretario del Senado, sino atornillado, como se atornillan los profesores del magisterio y los señores de FECODE a su puesto en el Ministerio de Educación o en el ente territorial que los nombra? Y termina siendo el que va a hacerle control a los congresistas y a los funcionarios, pero hágame el favor, eso termina siendo un chiste. Nos queda mucho por discutir y mucho por hablar. Vamos a darle la introducción a nuestro último tema, Miguel Ángel, por aquí lo tenemos. Observemos cómo ahí lo pausé, oiga, sin intención lo pausé donde lo quería pausar. Observemos cómo el señor Ariel Ávila, que está al lado de María José Pizarro, está apuntando y señalando al presidente del Congreso. Aquí nos quedó faltando una parte cuando el señor Efraín Cepeda dice se levanta la sesión, sale Ariel, se separa el señor Ariel de su curul, como separaban los pandilleros de las barras bravas en su momento, a atacar a los hinchas del otro equipo, señalándolo, apuntándole, gritándole, como se haría en un escenario muy parecido a un descanso de un colegio por allá en grado octavo, que es cuando los muchachos son más rebeldes. Este video hasta el momento aquí lleva 23 segundos y aquí nos faltó mucho contenido. La verdad es que no pude encontrar el momento preciso en el que se levanta la sesión, entonces tuve que acudir a este recorte que encontré. Escucharon también al señor Inti Asprilla diciendo, ahí ya lo tengo grabado. ¿Por qué muestro este video? Porque me parece increíble que el señor que posaba anteriormente cuando era investigador, dicen que si usted quiere perder su prestigio como profesional, Miguel, métase a la política electoral, y hasta ahí le llegó el prestigio. Ejerza un cargo de política electoral y hasta ahí llegó porque se le conoce lo que lleva por dentro. Ariel era una persona muy respetada hasta que llegó al Senado. Pero lo que hace aquí, los que tuvimos la oportunidad de ver la plenaria desde que empezó hasta que terminó, sabemos que no muchas personas tienen el tiempo para sentarse a ver 6 o 7 horas de plenaria. Yo por eso nunca voy a decir que un congresista no trabaja, porque por el contrario trabaja y trabaja mucho. A veces les toca almorzar ahí en el Congreso. Que su sueldo es descomunal, ese sí es otro debate y no estoy de acuerdo. Pero Ariel, antes de que se levantara la sesión, hizo una intervención
por ahí de 1 minuto en la que apela al presidente y le advierte casi que con tono amenazante que no puede levantar la sesión por lo que había pasado de que apareció un voto de la nada. Cuando el presidente decide levantar la sesión, ya lo expliqué, sale Ariel de su curul, como salen los pandilleros o como salían los pandilleros antes, a encarar al ministro, a señalarlo, al ministro no, perdón, al presidente del Senado, a señalarlo y a decirle pues lo que estábamos viendo aquí en el video. Después de muchos segundos, no sé si minutos, pero sí después de mucha paciencia, el ministro, el presidente Cepeda se para de su presidencia, de su silla presidencial y realmente le dice, le manda su insulto a Ariel como lo tenía que haber hecho mucho antes. Y los que siguen al señor Ariel Analiza, que debería cambiar ese arroba, ya ese arroba no le sale, pueden ver el video en el que él muestra solamente el pedazo del video en el que el presidente del Senado se para y lo encara como lo tenía que haber encarado hace mucho rato y lo insulta. Y después sale con una leguleyada diciendo que eso era una jugadita y bueno, etcétera, etcétera, como lo hacen ellos desde su juego de semana. La primera pregunta es, ¿qué es ese comportamiento de un senador? ¿Acaso eso es lo que estábamos esperando de aquel que a otra hora investigaba y a otra hora hacía análisis de lo que pasaba en el... Y lo segundo, ¿cuál era el interés de que se escogiera a este magistrado de la Corte? ¿Por qué tenía que ser ese? O sea, todo el pacto histórico ya vimos cómo se puso y ese día lo que el interés era porque faltaban algunos congresistas de la oposición y al otro día pues temían que ya con ellos allí los votos no iban a alcanzar. Lo que no contaban, lo que no estaba dentro del radar era que ese día que el señor Name, implicado también en el escándalo de la unidad de gestión, no estuvo en el Congreso era porque estaba tomando tinto aquí con mi vecino Roy Barreras en Londres. Y al otro día llega Name y paradójicamente vota a favor del representante que quería elegir el pacto histórico. Se me escapa ahorita el magistrado. Voltearon votos, claro. De una noche a otra, en cuestión de horas, le resultaron 5 votos nuevos al representante que quería elegir el pacto histórico. Dicen, ya esto es chisme de pasillo, así como siempre ha habido chisme. Yo aclaro que es chisme, a diferencia de lo que hacían otros que hoy son gobierno, que antes no aclaraban que era chisme, sino que lo daban por hecho. Pero dicen los chismes, en ese momento estaba Petro en Brasil y dicen que él desde Brasil hizo unas llamadas también a congresistas. Bueno, el caso es que todo parece indicar que sí hubo llamadas y presiones porque de una noche a otra le resultaron 5 votos nuevos a este personaje y se le perdieron 4 votos a la otra aspirante a magistratura. A mí me llama mucho la atención todo lo que sucedió, pero lo que más me llama la atención es el cambio del señor Ariel Ávila. Y termino mi introducción ya para que tú concluyas con esta nota que salió en enero de 2024, hace un tiempo. Magda Núñez, me imagino que le suena, Miguel, a los que no les suena el nombre de Magda Núñez, ella es la señora que tomó la decisión en algún momento de contraer matrimonio con Ariel Ávila. Y ella está trabajando en el Ejecutivo del Gobierno, está trabajando en el DAPRE, el Departamento Administrativo de la Presidencia, con un salario muy jugoso. O sea, ahí en esa casita, los que antes decían que había que defender a los nadies, los que antes decían que había que alzar la voz para que hubiera igualdad, para que hubiera equidad, en esa casita entre ellos dos están echando poco más de 70 millones, 65 millones de pesos. ¿Cuánto tiene que trabajar una persona que se gana un salario mínimo? O bueno, pongámoslo, digamos que más equitativo, un matrimonio donde los dos se ganen un salario mínimo, o sea, 3 millones de pesos, poco menos, tendrían que trabajar ¿cuántos meses para ganarse lo que estos dos personajes se ganan en un mes? A cuestas de los impuestos suyos, Miguel Ángel, míos, de ustedes, nuestro, con esa empresa llamada Estado, que para subirle el sueldo a sus empleados lo único que necesita es una reforma tributaria y un decreto de aumento de salario. Así la empresa llamada Colombia no produzca un peso. Esta es la gente que nos gobierna, la gente que prometió cambio, esta es la que nos gobierna a punta de nepotismo. La esposa de Ariel Ávila dice él que él sabía que esto le iba a traer problemas, pero pues yo también prefiero dar la cara y maquillar todo a punta de semántica, pero que mi esposa se gane 30 millones de pesos, 25, la verdad es que ahí estoy dando una cifra al aire porque no estoy seguro, y dar la cara y decir que es que ella tiene todos los méritos. Voy a tomarme la molestia de leer esta nota que es muy corta, Miguel, y te doy la palabra
palabra. Esposa del senador Ariel Ávila fue designada en cargo de asesoría en presidencia de la República. Puede que la señora tenga mérito, eso no lo vamos a discutir, como lo tenían también los casos de nepotismo y de roscograma en gobiernos anteriores, pero ya van entendiendo cuál es la razón por la que el señor Ariel no volvió a analizar los casos de la corrupción reciente en el país. La esposa del senador Ariel Ávila, Magda Núñez, tendrá contrato con el gobierno, crédito, gobernación de Boyacá. Magda Paola Núñez Gantiva, aterrizará como asesora en la Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano del Departamento Administrativo de la Presidencia. Con una destacada trayectoria en la administración pública y una sólida formación en ciencias políticas y derechos humanos, Núñez ya fue confirmada para desempeñar este cargo. Personas con destacada trayectoria y con sólida formación hay por montón, pero tenían que escoger a la esposa de un senador simpatizante del gobierno. El nombramiento pasaría desapercibido si no fuera porque Núñez Gantiva es esposa del senador Ariel Ávila de la Alianza Verde. Uno de los pocos verdes que sigue firme, aunque haciendo críticas con el gobierno de Gustavo Petro, pues en su partido son muchas las voces que piden que la colectividad se declare independiente. Entre la experiencia profesional de Núñez aparece que estuvo vinculada a la Corporación Nuevo Arcoíris y la Fundación Paz y Reconciliación entre 2008 y 2012, organizaciones en las que el senador Ávila fue investigador y analista, y ojo, según los estatutos de esta Fundación Paz y Reconciliación, el senador Ávila todavía funge con un cargo en la dirección. Así que es como si yo le diera trabajo a mi esposa en la fundación en la que yo pertenezco a la junta directiva. Ya vamos a mirar los estatutos para no caer en informaciones imprecisas. En 2016 ella desempeñó labores en la gobernación de Boyacá, o sea, también desangrando al Estado, en el transcurso del primer mandato del gobernador Carlos Amaya, también simpatizante hoy del PT. En 2019 fue contratada en la Región Administrativa y de Planeación Especial RAPE, que para ese entonces estaba bajo el mando de Fernando Flores Espinosa, que fue alcalde de Tunja en representación del Partido Verde. En la época de Santos a esto le llamaban mermelada. Núñez Gantiva estudió ciencias políticas, tiene una maestría en Derechos Humanos y Democratización, ambas de la Universidad Nacional. Se puede leer en la página. Al cierre de esta nota, el senador Ávila no se ha pronunciado frente al nombramiento de su esposa en el DAP. La trayectoria profesional de Magda Núñez la vincula con la gobernación de Boyacá en 2016 y en Región Administrativa y de Planeación Especial RAPE en 2010. Bueno, hasta ahí la vamos a dejar. Fundación Paz, ¿quieres ir dándonos una opinión, Miguel Ángel? No, básicamente es los que otrora se decían alternativos, pues hoy no pueden seguirlo siendo porque hacen parte de la bancada de gobierno, más cuando quienes vimos el inicio de nuestro político en el verde, hemos visto realmente cómo el partido ha venido derrumbándose en una serie de escándalos, no, y en una crisis interna tal, y un partido hoy tiene totalmente destrucción, que fue lo que hizo que el Partido Verde 10 y el 15 más o menos, o 2020, un sello identitario, ser un partido que abandera opción contraria. Entonces, no se pueden decir hoy alternativos, no se pueden decir hoy que son un partido anticorrupción, y eso pone de manifiesto el hecho de que es bastante peligroso predicar de frente contra la corrupción de manera casi obsesiva, porque puedes tener prácticas que tanto criticas. Recuerdo muy bien, por ejemplo, el paso de Claudia López, que es también de este mismo político, cuando fue senador, hizo una sentencia contra el corrupción, o que lideró eso, la anticorrupción, y cuando fue alcaldesa de Bogotá, con muchas expectativas, no logró el partido llamado generar otra lógica frente a eso. Es lamentable, muy lamentable. Eso ya he visto después de esto una digital de la visión a nivel, prácticamente uno podía escuchar a las 6 de la mañana todos los días a Ariel hablando en medios de sesión. Después de esto ya es muy poco el campanazo que le dan los medios, a menos de que sean alternativos o medicados pues alternativos. Blanco es, gallina lo pone, Miguel Ángel, no hay que patear la lonchera, es así de simple. El que denunciaba antes casos de nepotismo y el que denunciaba este tipo de cosas, ahora no quiere patear la lonchera, y por eso prefiere denunciar y hacer eco a noticias que repercutan en el gobierno de Uribe, que salió del poder hace 14 años, y no en los casos de corrupción que se dan en el gobierno de Petro, que anteriormente eran los mismos que él denunciaba, pero con apellidos diferentes. Última interrupción aquí, Miguel, y te dejo que concluyas. Leo aquí, título 3, de los asociados, sus derechos, deberes, prohibiciones y sanciones. Artículo 8, clases de asociados. Podrán existir en la fundación 2 clases de asociados:
Asociados, gestores, constituyentes o fundadores son aquellos que están registrados en el acta de constitución, quienes idearon, promovieron, convocaron, generaron la creación de la fundación e hicieron los primeros aportes mediante la promoción del proyecto. Para efectos de los presentes estatutos se consideran asociados fundadores las siguientes personas: León Valencia Gudelo, muy reconocido, identificado con cédula de ciudadanía tal de Medellín; Ariel Fernando Ávila Martínez, hoy senador de la República, identificado con cédula de ciudadanía tal de Bogotá. Y aquí también tenemos después de Marta Cecilia tenemos Magda Paola Núñez Gantiva, esposa del senador Ariel Ávila, hoy trabajando para la presidencia, que en su experiencia, según artículo que acabamos de leer, figuró que trabajó para esta fundación entre 2008 y 2012, identificada con cédula de ciudadanía tal de Bogotá. Y vamos a la última hoja de los estatutos. Tenemos aquí presidente Ariel Fernando Ávila Martínez, número de cédula tal, su firma. Estos son los estatutos, que se encuentran consignados en la página oficial de la Fundación Pares, o la ven en pantalla. La ven un poco pequeña porque estamos hoy en transmisión vertical. Aquí ya se las puse mejor. Una fundación en la que en la primera página encontramos una foto del senador Petro. Debajo de la foto del senador Petro encontramos a la vicepresidente acompañándolo. En blanco es Gallina lo pone. Eso no tiene absolutamente nada de malo, pero ya ven ustedes que los que otrora denunciaban que los medios se cogieran o que los canales que comunicaban o denunciaran, o las fundaciones o lo que fueran eco de gobiernos anteriores, pues parece que este gobierno también tiene sus medios que hacen eco. Pero aquí el tema importante es que la señora Magda, que hoy trabaja para presidencia, justificó en su momento haber trabajado para esta fundación de 2008 a 2012, si no me falla la memoria, fundación que preside el señor Ariel Ávila. Esos estatutos que acabo de leer están consignados en esta página, cualquiera los puede consultar, y como esos son los que están consultados hoy, siendo 8 de diciembre para mí, porque estoy en Europa, 1:30, 7 de diciembre para ustedes, de 2024, pues se supone o se entiende que estos son los estatutos vigentes. De manera que esa era la presentación que yo quería hacerles del senador Ariel Ávila, que a otra hora denunciaba, analizaba, criticaba al gobierno. Todo parece indicar que para darse a conocer, brincar al Senado, garantizar 2.500 millones de pesos, que es lo que le va a representar 4 años de trabajo como senador, posiblemente se reelija como lo han hecho los que tanto critican. Ellos critican a los que se reeligen de otras bancadas, pero no critican que Iván Cepeda lleve ahí empotrado toda su vida, que Navas Talero haya estado empotrado toda su vida, y así por el estilo podemos continuar. María José Pizarro también está repitiendo, y podemos continuar con la lista. Con esto llegamos al final de nuestro segundo episodio, nuestro segundo programa de opinión. Nos veremos el lunes en el siguiente. Miguel Ángel, conclusiones, cerremos y te quedas hasta el final, por favor, después de cerrar para hacer el cierre detrás de cámaras. Pues hombre, estamos frente a un panorama, un gobierno de izquierda, o más bien, me permito corregir, un gobierno que se dice de izquierda, que ha cometido unos errores imperdonables, eso llegan al absurdo, rayan en la tontería, pero uno no puede pretender que... Voy a cerrar con una cosa que me parece a mí tonta, ridícula e indignante. La condecoración al presidente Alex Mujica con la Cruz de Boyacá es un símbolo nacional, la máxima que puede dar a una persona, que además se le da a un expresidente de un país. Le debe haber entregado la bandera. Colombia, si lo que querían es entregar una bandera, se le entrega la bandera. Yo creo que Trismo y Petro Esperar están gobernando un país que no es el M19, entender que están gobernando un país, y ahora la masa votante y el ciudadano ya pierde ni siquiera ni esas vicisitudes, y entregar la bandera del M19 que tiene un nacional a los valores nacionales. Quiero sonar muy nacionalista, porque no lo soy, pero creo que hay momentos donde eso fue relevante. A diferencia, por ejemplo, que fue la condición de Lula, que estuvo en la de Mujica, le entrega la bandera de Brasil, pero no entrega la bandera. Era más bien un conto desde la amistad y desde la fraternidad a Mujica, no convertir la política internacional en una excusa para frente a eso. Creo que el gobierno se ha equivocado muchísimo, está perdiendo una favor de sentarle reales de un cambio. Habría que evaluar al final del gobierno en el 7 de agosto si este realmente fue un gobierno de izquierda o no. Habría que ir haciendo la ponderación sobre qué tan de izquierda fue este gobierno, o si fue una
ilusión de un gobierno que justamente iba a ser de izquierda y no lo fue, y lo dice alguien que ha militado toda su vida. Lo que sabemos, Miguel Ángel, es que el presidente que tenemos actualmente se hizo elegir atacando al señor Salvatore Mancuso y lo volvió gestor de paz, atacando y quemando a Fajardo por la donbernabilidad y volvieron a Don Berna gestor de paz. Internamente te cuento otra cosa ahora. Atacando la corrupción y terminaron envueltos en casos de corrupción. Entonces, coincido contigo, el tiempo nos dirá, el tiempo nos llevará a sacar conclusiones. Mientras unos rían, unos lloran, otros reímos, porque yo sí, mientras unos lloran, otros celebramos, perdón, yo no río, pero sí celebro, una vez que lo último que yo quisiera es que se repita un gobierno de esta línea del pacto histórico. Muchas gracias a todos los que estuvieron el día de hoy. Yo los voy a dejar con... para los que no alcanzaron, los que no escucharon, porque para mí es muy importante esta declaración, lo que responde María José Pizarro, hija del difunto Pizarro, María del Mar Pizarro, perdón por el lapso, hija del mismo señor y hermana de María José, frente a las preguntas alrededor del regreso de Benedetti a la Casa de Nariño. Se termina el audio y nos vemos en el próximo programa el día lunes. Miguel, nos quedamos después del audio. Entremos en el caso del maltrato a Laura Sarabia. O sea, uno es violencia física y esta otra es violencia, que usted dice pues que no hay violencia física, pero pues hay una denuncia, pero lo otro es violencia verbal. Es un maltrato evidente y que todo el país lo supo. Pues realmente yo no sabría cuáles son las relaciones de poder que hay entre Laura Sarabia y Armando Benedetti. Lo que sí sé es que, digamos, Armando Benedetti es una persona bastante expresiva y que es un tema cultural que en algunas regiones del país se habla con palabras que son, pues, que para otras regiones del país pueden ser bastante soeces y vulgares. Entonces, pues tú me estás pidiendo que yo hable sobre una relación que primero no tiene nada que ver conmigo y segundo, que no, de la cual no conozco los detalles. Entonces, pues... Creo que, como se lo decía mi compañero Oscar Montes, pues los oyentes, la ciudadanía, los votantes esperan un poquito de coherencia, porque obviamente si estuviésemos en otro gobierno, pues serían mucho más radicales a la hora de hacer acusaciones frente a una situación como la que estamos viviendo en la Casa de Nariño con Armando Benedetti, que no tiene ninguna presentación que haya vuelto otra vez a Palacio después de todos los escándalos en los que estuvo inmerso. ¿No cree usted que ahí, entendiendo que no es responsabilidad suya, si hay por lo menos un comportamiento muy distinto al que cuando se estaba en la oposición se exigía a quienes estaban gobernando? No podría decirte, porque es que también nosotros escuchamos una parte de la conversación, pero escuchamos toda la conversación, sabíamos en qué contexto estaban hablando, ¿me entiendes? Entonces no podría decirte. Podemos decir que hay una relación de poder Benedetti-Laura o Laura-Benedetti, es que son cosas que para mí no tienen tanta claridad. Pues mire, representante, yo sé que a usted le toca hacer maromas para responder como miembro del Pacto Histórico frente a algo pues que no tiene ningún tipo de presentación, pero yo por eso le agradezco enormemente que haya aceptado esta comunicación con nosotros. Camila y oyentes, permítanme recapitular un poquito lo que la representante Pizarro llama expresividad regional, que son algunas de las expresiones que le dijo Armando Benedetti a Laura Sarabia. No vales nada, te has portado como una mierda conmigo, yo todavía no he tratado mal a nadie como lo sé hacer, tú no sabes un culo, ahora sí te amenazo, hija de puta. Con perdón de los oyentes, porque esto sigue una lista larga. Eso no son expresiones regionales, eso es maltrato. Y aquí nos habla la representante Pizarro sobre el feminismo y hace un llamado a las feministas. Quiero recordarles que esta misma pregunta se la hicimos a la ministra Susana Muhammad y en un segundo contestó: no estoy de acuerdo con el regreso de Armando Benedetti. Es impresentable que mujeres que están en la izquierda y que se dicen feministas estén en este momento con esas respuestas de estas son expresiones regionales o no me pregunten a mí por una relación que no es conmigo. De verdad, vergonzoso. Si usted dice, Camila, que estaba haciendo maromas, pues se cayó en esa maroma. Muchas gracias. Esto fue Hernán Opina. Recuerden suscribirse, recuerden seguirnos en todas las redes sociales y nos vemos el lunes.